Vamos a comenzar con una parte teórica que me parece interesante. Y nosotros que hacemos implantes vemos que hay que tomar consideraciones quirúrgicas para la colocación de estos, y hay que tener criterio biológico, porque el colocar un implante es sustituir la raíz perdida prácticamente, ¿no? Entonces nosotros al momento de realizar la cirugía tenemos que tomar medidas y recaudos las cuales nos van a dar el éxito estético y protético posterior. Entonces vemos que al colocar el implante nosotros tenemos que hacer una visión tridimensional. Además está decirle que para casi todos los casos que nosotros hacemos usamos tomografías, ¿no? La tomografía, a diferencia de la radiografía convencional, que puede ser una panorámica, que es una imagen bidimensional, nosotros en la tomografía tenemos una imagen tridimensional. Y esta imagen tridimensional me da los 3 planos del espacio. Entonces, tenemos que ver que verticalmente tenemos que tener un espacio de 2 a 3 milímetros para conseguir nuestro objetivo estético. Y el espacio que debe existir entre el implante y el diente natural debe ser como mínimo de 2 milímetros. ¿Para qué me va a servir estos 2 milímetros? Estos 2 milímetros generalmente lo usamos para crear la papila interdental o para respetar ella, ¿no? Entonces, siempre se deja ese espacio. Implante, diente natural, 2 milímetros. Implante puede ser de 3 milímetros. Esos 3 milímetros o esos 2 milímetros nos van a ayudar a conformar nuestra papila interdental entre diente e implante o entre implante e implante. Pero también tenemos que tener en cuenta que nosotros debemos tener un ancho determinado para colocar el implante correctamente. Y normalmente bucolingualmente o bucopalatinamente tenemos que tener de 6 a 7 milímetros para darle un perfil de emergencia a nuestra futura restauración que nos hable de un objetivo primordial en cuanto a lo que es la restauración protética posterior. Muy bien. Ahí tenemos el caso. Este es el caso de un paciente en el cual se va a colocar un implante. Este es un caso de ejemplo, es un caso bastante simpático porque la resolución protética posterior la van a ver ahí y se van a dar cuenta que nosotros tenemos que tener y tomar todos los recaudos posibles para poder hacer una buena restauración. Si ahí vemos y observamos la fotografía, vemos que de un lado tenemos una falta de espacio en cuanto al tejido dentario, al tejido gingival, y vemos los senos, ¿no? Entonces, eso es importante porque esta es una regla fundamental al momento de hacer cualquier tipo de restauración en el sector anterior. Nosotros tenemos que darnos cuenta cuál es la importancia de los espacios, de las longitudes de las piezas dentarias. Una regla importantísima es, si es que nosotros vamos a hacer rehabilitación en el sector anterior, que es la más complicada que existe por la parte estética, debemos ver que todo sea concordante y sobre todo los dientes anteriores, los incisivos centrales anteriores superiores deben ser idénticos. Cuando las piezas dentarias anteriores, superiores, difieren una del otro, eso habla de una asimetría. Y los dientes anteriores superiores son simétricos.
Entonces, vemos los cenit, ¿no? Este cenit tiene que estar concordante con el cenit del lado lateral. Siempre, en el caso de implantes, cuando se hacen exodoncias en los lados laterales, ustedes que han hecho ya exodoncias de laterales o piezas anteriores, tengan la precaución de no romper hueso, porque ese rompimiento de hueso hace que el tejido se hunda, y al momento de hundirse y hacer el protocolo protético y la restauración quirúrgica, tenemos que usar injertos de tejido duro y injertos de tejido blando. En este caso no se ha usado injerto, en este caso se ha hecho la exodoncia previamente. Y la pregunta sería, doctor, usted hace la exodoncia y después de cuánto tiempo hace el implante, ¿no? Bueno, hay varios autores y hay varias formas de cómo encarar este tema. Algunos hacen la exodoncia y se coloca inmediatamente la pieza dental. Ese es implante inmediato, pero no de carga inmediata, porque la carga inmediata es colocarle la corona y hacerle carga, ¿no? Carga oclusal a esa pieza dental. Dentro de lo que son las consideraciones biológicas, verticalmente, les había comentado este número, ¿no? De 2 a 3 milímetros que nosotros necesitábamos para hacer nuestra rehabilitación posterior. Esos 2 o 3 milímetros vendría a ser lo que es el espacio biológico. Y para nosotros, que hacemos implantes, viene a ser lo que es nuestro perfil de emergencia. Ese perfil de emergencia siempre va a estar por debajo del margen gingival, ¿no? Está por dentro. Pero es en todos los implantes queda de 2 a 3 milímetros, debería ser, porque esos 2 o 3 milímetros me da el perfil de emergencia y me va a prolongar la vida útil de ese implante. Entonces, cuando nosotros hacemos una cirugía, debemos respetar las papilas interdentarias. Este caso no fue hecho de esa manera. Este caso fue hecho con un colgado en bolsillo o en sobre, pero la resolución protética fue buena. Y en el caso bucolingualmente, habíamos dicho que nosotros necesitábamos de 6 a 7 milímetros, considerando que nosotros vamos a hacer una rehabilitación para una pieza lateral. Entonces, ese espacio para colocar el implante, el diámetro de este implante nos va a condecir que nosotros vamos a centrar muy bien con una guía quirúrgica para la colocación de este implante. Implante diente natural, habíamos dicho que deberíamos tener 2 milímetros. Implante 3 milímetros. Ese es el promedio, ¿no? Eso es para conservar las papilas interdentarias. En este caso se usa este implante, que es un implante Lifeport de la marca de Lifeport Renova, que es de 375 por 13. 375 viene a ser el diámetro del implante y 13 milímetros es la longitud. ¿Cómo saco yo el diámetro? De acuerdo a la tomografía, ¿no? Y de acuerdo al ancho que nosotros tengamos. Por eso nosotros hacemos previamente un mapeo en el modelo para hacer la cirugía. Ahí está la guía, ¿no? Es una guía simple, se puede hacer en acrílico, o también pueden hacer un encerado previo y tomarle una impresión al encerado, hacer la reproducción de ese encerado y hacer un emuflado con acrílico, o podemos hacer un matrizado, ¿no? Con vacupress. Se pasa la primera broca, ¿no? Generalmente es una primera broca que nos da la primera parte de inscripción. En algunos casos se pasa a 8 milímetros, en otros se pasa la longitud del implante y se saca una radiografía de control. ¿Cuál es la intención de la radiografía? Ver que no esté en contacto o en cercanías de las piezas contiguas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa
si nosotros con el implante tocamos el ligamento periodontal de alguna de esas piezas. Normalmente la reacción que se produce es una reacción a cuerpo extraño y por lo tanto va a producirse el movimiento de ese implante y ese implante va a perderse. Entonces, la idea es no tocar a las piezas contiguas. Las piezas contiguas no deben ser respetadas. Ahora, si hubiera dolor, si tocáramos una de estas piezas dentarias y si hubiese dolor, generalmente los implantes se pierden. Entonces, por eso es importante una radiografía de control. Una vez que nosotros hemos hecho la primera perforación con la loca lanza, que viene de medidas de 1.6, 1.8, de diámetro 2, le vamos a pasar, bueno, este ya es un conformador de hilo, conformador de rosca, para asentar mi implante. En la actualidad se usa muy poco ahora los conformadores de hilo, los conformadores de rosca. Y se usan más implantes de tipo cónico, dependiendo del sector, dependiendo el tipo de hueso. Entonces, este es un implante tratado, ¿no? Si lo ven en toda la superficie, es un implante opaco. A diferencia de esta zona, es plateada. Esa zona plateada es una zona no tratada. ¿Para qué me sirve? Para que esté en contacto con tejido blando. Todo lo que está tratado debería ir por debajo del tejido duro. ¿Sí? Muy bien. Entonces, una vez que yo ya he hecho la perforación, he hecho la conformación de mi lecho quirúrgico, lo que yo tengo que hacer es la colocación del implante. El implante se lleva primero manualmente y luego lo llevamos con una llave que es un torquímetro para saber a qué fuerza de newtons está ingresando ese implante. Ahí está el caso ya perforado y acá está con la tapa, ¿no? El implante colocado. ¿Qué es lo que me tengo que fijar una vez ya colocado el implante? Me tengo que fijar cuánto tenía yo en ancho y cuánto estoy dejando. Como mínimo deberíamos dejar 1 milímetro en ambos lados de la cara para que tenga soporte óseo. Y en el lado que está la pieza dentaria, los 2 milímetros correspondientes. Este es el caso. ¿Ven? Miren dónde termina el límite amelo cementario, ¿no? O dónde comienza, y es ahí, a esa altura, donde yo debería dejar el implante. Este es un implante que se ha colocado en una altura correcta. ¿Ven? Justamente en el límite amelo cementario. Y esto es lo que nosotros habíamos hablado del espacio biológico, de los 2 o 3 milímetros. Ahí está, ¿ven? Esta es una foto magnificada y ahí están los 2 o 3 milímetros. Muy bien. El cenit, ¿no? ¿Cómo debe quedar? Y ahí está la radiografía de control postquirúrgica para visualizar cómo ha quedado ese implante. Ahora, una vez que yo ya hice o realicé mi colocación del implante y posteriormente hago mi rehabilitación, ¿ustedes creen que la formación de este tejido ha sido simple? Ha sido simple porque nosotros hemos respetado todas las consideraciones biológicas que habíamos mencionado al inicio. Teníamos 2 milímetros, ¿no? Pieza dentaria, implante. Teníamos los 3 milímetros de la parte vertical. Esos 3 milímetros le dan la conformación de la papila y del tejido periimplantar. Miren, vamos a retroceder un poquito. Si ustedes se dan cuenta,
la cirugía ha sido con un colgante en bolsillo, y ahora cuando nosotros hacemos la resolución protética, miren cómo queda. Así debería quedar todos los casos. Y cuando nosotros hacemos ya la parte protética, el perfil de emergencia nos tendría que dar este resultado. Si este es el resultado para un caso, para cualquier caso, yo creo que la estética es fundamental, ¿no?, en el sector anterior. Pero si no se siguen esos lineamientos, generalmente no pasa eso. La aplicación práctica es bien simple. La educación es la clave del aspecto quirúrgico. Obviamente, si ustedes no saben anatomía, además está decirle que van a fallar, ¿no? La parte de periodoncia también es importantísima. Las ventajas son restauraciones más estéticas, solicitud de componentes protéticos más precisas, porque no necesito utilizar angulados. Cuando se usan pilares angulados no son, en el tiempo no son perdurables, ¿no? Menor riesgo de error protésico, información más veraz para el laboratorio y satisfacción del paciente, que es lo que nosotros queremos. Pero para que yo haga todo eso, tenía que hacer un tamizaje entre lo que es calidad y cantidad. Si yo tengo en el sector anterior calidad y no tengo cantidad, ¿no? Por ejemplo, tengo calidad A, pero no tengo cantidad, entonces generalmente el pronóstico es regular. Pero si tengo calidad y cantidad, los pronósticos generalmente son buenos. La cantidad va disminuyendo de acuerdo al tiempo. Si hay un paciente que usa prótesis completa y el paciente le dice, doctor, ahora ya no quiero usar prótesis completa, quiero usar implantes, le sacan una tomografía y generalmente se encuentran con pobre cantidad. Entonces hay que hacer una regeneración previa para que los resultados sean buenos, no directamente los implantes. Por ejemplo, este caso fue hecho acá en la Facultad de Odontología, en el diplomado. Esta paciente, una paciente joven, 35 años aproximadamente, se le colocaron 2 implantes. Y estos implantes eran conomorse. Y la paciente vino y tenía dolor, Los implantes estaban bien colocados, pero el paciente se quejaba. Entonces nosotros en el diplomado vemos infinidad de casos. Y son casos complejos porque los casos simples creo que los tratan ustedes. Entonces nos mandaron este caso y este caso fue bien simpático porque al inicio no se le quería tocar mucho. Entonces se le sacó una radiografía y este es el caso, ¿no? Se colocaron 2 implantes conomorse, más o menos una longitud de 13 milímetros en el sector inferior, y se le pusieron unas tapas. Si ustedes se fijan bien en la radiografía, se van a dar cuenta de algo. ¿Se dieron cuenta? ¿No? Quedaron espículas de hueso y no se habían dado cuenta al momento de colocar las tapas. Entonces eso formó un secuestro y el dolor era horrible. Entonces lo que se hace es limpiar, se levanta un colgante, se limpia y se le receta digluconato de clorexidina en gel. Y eso fue todo. Este material es el que usamos para hacer la elevación de seno maxilar. ¿Sí? Son compactadores de sangre. Y estos sirven para levantar el seno, la parte de la membrana. Miren este caso. Este caso también fue operado hace unos años en el diplomado de implantología. Y este implante estaba inclinado hacia un lado. Uno de los docentes comenzó a retirar la tapa y se vino con el implante. Sacó el implante. En cambio, el del sector inferior no, estaba muy bien. ¿Ven? Este es el caso. Le sacaron la tapa, pero salió con todo el implante. Ajá. Acá son 4. Ahora, ¿me puede
cual yo le haga una extracción o ya se haya hecho la extracción. Y esta paciente tenía comunicación bucosinusal. Hay una prueba que se hace para la comunicación bucosinusal. ¿Cómo se llama? La de Valsalva, ¿no? Bueno, nosotros en el diplomado ya no lo usamos porque acuérdense que la membrana es como un globo. Entonces al momento de cerrar la nariz y soplar, el globo se agranda. Y de un defecto puntiforme se llega a tener un defecto más grande. ¿Cuál es la forma básica de cerrar? Nosotros le ponemos un injerto de tejido óseo y cerramos con una membrana. Este es un caso, vamos a mostrar un caso y les voy a mostrar un video de un implante de carga inmediata. Este es un caso que la señora quería colocarse sí o sí implantes. Se le planteó primero hacerle ortodoncia, etcétera, etcétera, ¿no? Se levantó un colgajo mucoperióstico, vestibular y palatino, y se comenzó a hacer el procedimiento con las brocas. Y ahí están los dos paralelizadores. Se colocó un implante de un lado, ese es el transportador, y el otro implante del otro lado. Pero ¿qué pasó? Se rompió una tabla, porque el hueso era muy delgado. Entonces, ¿nosotros qué hicimos? Inmediatamente pusimos hueso leofilizado en esta zona, ¿no? Ese es el hueso leofilizado, y pusimos una membrana y cerramos. En ese momento, la paciente no quería irse sin dientes, entonces le pusimos un provisional que ella tenía. Y se fue así. Así fue como. Muy bien. Les voy a mostrar el video de la colocación del implante. A ver. Un segundito. Este es un caso de colocación del implante post-extracción, en la cual se está usando la primera presa, que es la presa lanza. Se trabaja con irrigación. Hacemos la perforación del tejido directamente al lecho quirúrgico. ¿Ven? Si ustedes se dan cuenta, la velocidad que nosotros trabajamos más o menos es 1500 revoluciones por minuto, ¿no? Y lo vamos llevando con un prolongador de broca, porque la longitud de las piezas dentarias no nos permitía trabajar. ¿Bien? Entonces seguimos. Ahí se lleva una broca de mayor calibre, de 3.5, y se arma el implante para llevarlo a la cavidad bucal. Ahí está el implante. Es un implante relativamente largo, de 13 milímetros por un diámetro de 3.5, y se está llevando a 30 revoluciones por minuto a un torque de 50 Nm. Pasamos a la parte manual con una llave de torque, un torquímetro. Se va llevando a la cavidad el implante hasta que nos ofrezca resistencia.
está usando es una llave torque, pero de quiebre, ¿no? Llega un momento que se quiebra la llave y nos da la posibilidad de decir que ya está, ¿no? Se saca ese transportador con una llave fija, se retira de la boca, eso nos sirve para transportar y se visualiza, ¿no?, cómo ha quedado el implante. Eso que se está probando ahí es un pilar, es como si fuera el muñón de sus piezas naturales. Es decir, se retira el tornillo de fijación y en este caso para ajustar usamos teflón. Se pone teflón al tornillo y se ajusta para hacer la restauración sobre ese pilar. Esa es una restauración provisional. Eso que se está haciendo ahí en este momento es tapar la chimenea, porque es ahí donde nosotros vamos a hacer una restauración temporal. Le pueden poner gutapercha, le pueden poner algún elemento temporario, le pueden poner cera inclusive, para que después nosotros podamos retirar ese tornillo de fijación y podamos hacer la respectiva restauración final. Muy bien. Adaptamos un diente esto. En este caso le estamos poniendo adhesivo. Ojo que no en todos los casos se hace carga inmediata, ¿no? No siempre se puede realizar carga inmediata. ¿Por qué? Porque la fuerza de sujeción tiene que ser igual o mayor a 45 newtons para que yo pueda hacer la carga de este implante. Entonces ahí estamos poniendo adhesivo. Fotopolimerizamos. Y le vamos a poner resina a ese pilar. Cuando polimeriza y se trabaja como si fuera un diente natural. Le ponemos adhesivo a nuestra corona preformada. ¿Ven? Nuevamente lo llevamos a la cavidad bucal. Lo que hay que tener en cuenta es el retiro de los excesos. Y otra cosa que hay que tener en cuenta cuando se hace carga inmediata, cuando nosotros vamos a hacer la realización posterior de el control oclusal, que no esté en contacto.
solamente nos va a servir como referencia estética. ¿Sí? En algún momento hice una carga inmediata con una cerámica, porque el paciente tenía urgencia de un matrimonio, pero el fracaso en mí fue que perdió la pieza dentaria y perdió el implante. Entonces, las cargas no tienen que ser definitivas, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. Los desgastes respectivos, en este caso, retiramos los excesos. Tanto por vestibular como palatino. ¿Ven lo que les decía? Que no existe contacto entre las piezas antagonistas. Y no debe existir. Sobre todo porque, como recién se han colocado los implantes, nosotros podemos tener la pérdida de esa pieza dental. ¿Ven? Una de las cosas que tienen que tener en cuenta cuando ustedes hacen rehabilitación, cualquiera sea el tipo, fíjense la punta de las cúspides de las piezas dentarias. ¿Ven? Si las puntas existen, si están presentes, quiere decir que ese paciente tiene poca probabilidad de tener parafunción. Pero si no existieran, ¿no? Si las cúspides no estuvieran, por ejemplo, miren, acá está desgastado. Entonces, este paciente tiene una parafunción. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Cuando hacemos implantes nos damos cuenta de eso inmediatamente para no tener problemas posteriores. ¿De solución? Y ahí está el caso, ¿no? Terminado. Si ustedes se dan cuenta, aparentemente está bastante cerca, ¿no? Hay que tener en cuenta que cuando se sacan radiografías muchas veces se doblan las plaquitas. Y lo importante sería sacarlo con un paralelizador, ¿no? Para este caso. Muy bien, vimos este caso y vamos a ver esto de la señora que se fue así. Y miren este caso. ¿Ven? ¿Qué es lo que están observando acá? La mala planificación que hubo en este caso al momento de colocarle los implantes. Esta paciente llegó a la consulta de una colega y la paciente venía porque quería colocarse implantes abajo y quería conservar esta pieza dentaria. Miren, iba a conservar la pieza dentaria y la paciente ya falleció. La paciente tenía una neoplasia. Primero, antes de realizar cualquier protocolo quirúrgico para colocar implantes o para hacer rehabilitación, hay que fijarnos el general, ¿no? Y acá había una cosa bien simpática. Acá había un implante dentro del seno maxilar. Según lo que ella manifiesta, que este implante del seno maxilar se lo habían colocado y que comiendo se había introducido, ¿no? Dentro del seno, que era el amigo de su hijo, que era doctor. Entonces le pusieron dos implantes bastante bien, atravesaron el seno maxilar. No hay problema en atravesar el seno maxilar siempre y cuando debemos respetar la longitud en la cual se atraviesa. Normalmente son 3 milímetros, más allá no, porque puede sucedernos esto.
Otra cosa es también ver qué tipo de implantes vamos a colocar, porque acá le colocaron 2 implantes de un diámetro determinado y acá le colocaron estos implantes que son transicionales, solamente sirven por un tiempo porque la carga que soportan es mínima, ¿no? Entonces fueron poniéndole implantes y le pusieron un implante acá, y esta zona es fosas nasales. O sea, la señora decía: doctor, cuando yo me sueno la nariz siento unas puntitas, y es porque estaban dentro de las fosas nasales, ¿no? Entonces hay que tener presente y cuidado con eso. Este implante se iba a perder. Entonces, en la planificación de cualquier caso, tengan en cuenta, las tomografías no son muy caras ahora, ¿no? Están alrededor de 200 soles, 250 soles, y tengan en cuenta poder sacar una tomografía. Este es otro caso mal planificado, ¿no? Este es un caso mal planificado, ¿por qué? Porque una de las cosas que sí no se debe hacer en implantología es darle sobrecarga a un implante. Miren, le hicieron la corona, perfecto, pero le hicieron un cantilever, y cantilever en implantes terminan generalmente así. Ha roto el implante y obviamente pierde las 2 coronas en este caso, ¿no? Este es un caso que hice yo. Es un caso de un paciente que vive en España. El paciente no tenía mucho hueso, se le colocaron 4 implantes y los dientes quedaron largos, ¿no? Entonces, el paciente estaba feliz porque sus dientes, su sonrisa era esta, no levantaba más la encía. Entonces, para mí fue importante este caso porque muchas veces nosotros planificamos de acuerdo a lo que nosotros tenemos en ese momento, la tomografía y también la parte facial, ¿no? Si nosotros tenemos un paciente que sonríe así, para nosotros es bueno, porque si tuviera una sonrisa gingival se verían los dientes bastante largos, ¿no? Pero en este caso su sonrisa era baja, por suerte. Esta era su sonrisa. Y este es otro caso. Les voy mostrando casos porque es importante que nosotros, o por lo menos ustedes, que son muchos de ustedes alumnos, que se den cuenta que los implantes no son eternos. Los implantes son eternos siempre y cuando nosotros le hagamos un control, un chequeo posterior, ¿no? Pero miren, este caso era de una paciente que se le colocó hace 10 años implantes en Estados Unidos, y esta paciente llega a la consulta y me dijo: doctor, se me están moviendo los dientes. Entonces, perdón, yo le saco la prótesis, y al momento de sacarle la prótesis, miren todo lo que tenía dentro, ¿no? Sarro, y este sarro acumulado durante 10 años. Al momento de sacarle, se salió el implante. Y este es uno de los implantes iniciales que se usaban, que son los implantes tipo Brammer, pero no tratados, por eso son lisos, ¿no? Totalmente lisos. Entonces, cualquier paciente que ustedes coloquen implantes, prótesis, háganle un plan de terapia de limpieza, ¿no? Posterior, porque si no van a terminar perdiendo los dientes. Este es un caso de una paciente que también vino de Estados Unidos. Se le colocaron hace mucho tiempo 2 implantes, los implantes estaban bien, pero miren, sus raíces de las piezas dentarias estaban reabsorbidas, y estas piezas dentarias iban a ser perdidas, ¿no? Se iban a perder, porque ya tenían movilidad grado 3. Entonces, se sacaron las piezas dentarias, se hicieron las perforaciones con las brocas y se colocaron 2 implantes más. Entonces, en total se colocaron 4 implantes. Y este es el final del tratamiento anterior conmigo. Yo no sabía ese episodio. Pero si ustedes ven las fosas nasales,
tenía una comunicación nasal con paladar, que al inicio no nos dimos cuenta, ¿no? Porque tenía una cirugía previa. Este es un caso en el cual se colocaron dos tipos de implantes. Y acá quiero pasarles un video chiquito nada más, que es el uso de implantes cortos. No sé si han escuchado de los implantes Vicon, ¿no? Generalmente se usan cuando nosotros tenemos poca superficie de tejido óseo para no tocar el dentario inferior. Vamos a ver eso. Vemos un segundito un video. Vamos a ver el video. Este video no es mío. Es un segundo, ¿no? Este de acá. Vamos a ver este video. Muy bien. Esta es otra forma de trabajo, ¿no? Ellos usan implantes de 5x8. Y este es el kit quirúrgico que se usa de los implantes Vicon. Normalmente se usan cuando no tenemos superficie de tejido óseo, ¿no? Cuando tenemos poca superficie. De todas maneras se usa una guía y se usa sin refrigeración la perforación del lecho quirúrgico, ¿no? Se levanta un colgar como ojal, como se están dando cuenta. Este colgar se hace un punto tractor. Se coloca la guía y se hace la perforación a 50 revoluciones por minuto. Esa broca saca hueso, retira hueso. Esta es una broca de diámetro 5 para colocar un implante de diámetro 5. Miren cómo funciona, ¿no? Gira muy lentamente y va retirando el tejido óseo. ¿Ven? Entonces, retira el tejido óseo y ese tejido óseo puede ser usado posteriormente. Ese es el huesito. Ese es el hueso que nosotros después podemos volverlo a reusar, ¿no? Ese es lo bueno de este caso. Bueno, algo pasó acá. El sistema Vicon es un sistema que, a diferencia de los sistemas de implantes convencionales, no es para todos los casos, ¿no? Porque es un sistema que no nos permite trabajar cuando no hay ancho de hueso. Muy bien, bueno. The final reamer should correspond with the length of the intended implant. Bueno. Se pasa la última broca y, a diferencia del implante normal, estos implantes se llevan golpeando hacia la cavidad, no se llevan torqueándolo, ¿no? Estos a través de un punzón se van golpeando y se dejan en la cavidad. Así vienen los implantes en una bolsita de plástico estéril. Y ese es el aparatito con el cual se lleva el implante. ¿Ven? Se introduce, se golpea y ya se deja compactado ese implante.
Esa es la forma de trabajar. ¿Ven? Y ahí está el implante colocado. Muy bien. Vamos a darlo ahí. Cut black healing plug is inserted into the well needle. Muy bien. Harvested bone, collected dirt. Vemos unos cuantos casitos más y ya estamos. Bueno, este es un caso en el cual se va a colocar implante. Ahí se han respetado las papilas interdentarias, como observan, y se está colocando un implante de 3.5 para ese caso. ¿Ven? Ahí está el implante. Esta es la distancia de 2 milímetros a ambos lados para que exista una buena resolución protéica. Ahí está el implante colocado. Siempre usen guías quirúrgicas cuando coloquen implantes, que es la única forma que nos vamos a dar cuenta de los diámetros de los espacios, ¿no? Para hacer la colocación del implante. Cuando yo coloco un implante, generalmente pido muchos para ver unas alternativas anteriores o posteriores a la colocación del implante. Eso hay que tener en cuenta, ¿no? Y saber manejar el kit quirúrgico de la casa que nosotros estamos poniendo. Obviamente, esta es la tomografía. Nosotros siempre o casi siempre usamos tomografías en el sector anterior y inferior. Y este es el último caso que les voy a mostrar. Es un caso de injerto. Ahí nos faltaba tejido óseo, si se dan cuenta. Entonces, levantamos un colgajo, maxilar superior, y vamos a rellenar con tejido óseo o el injerto. Levantamos colgajo en maxilar inferior, retiramos con una astectomía, con una pieza de alta, con bastante respiración, y hacemos el retiro de 2 bloques. Se retira un bloque, se lleva a la zona receptora, ponemos los tornillos vienen en distintas longitudes, tenemos 10, 11, 13, se hace la perforación y se lleva el tornillo y se fija ese injerto. Ese es un molino de tejido óseo, lo usamos cuando queremos rellenar los bordes de ese defecto. Se rellena, se hace la sutura y listo. Este es uno de los casos que nosotros podríamos bien tenerlo, ¿no? Si a mí me preguntan cuántos implantes colocamos en un paciente para hacer una rehabilitación, bueno, es por cada diente, ¿no? Un implante por diente. Y este caso me gustó porque la saqué de una foto y no es perfecta, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, el diente inferior no está en la línea media, pero eso no quiere decir que no es una sonrisa muy bonita. Bueno,